del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Hermanos, vamos a comenzar la celebración de la Eucaristía en este día en el que, dentro del tiempo ordinario en el que nos encontramos, hoy hacemos memoria de Santa Inés, virgen y mártir, ella joven romana que durante la persecución de Diocleciano fue martirizada en Roma, dando testimonio de su fe por encima de cualquier otra circunstancia, y que realmente fue un modelo, fue una referencia, se convirtió en una intercesora para los cristianos desde antiguo, desde tiempos de su martirio, y sigue siendo celebrada hoy en la Iglesia con gran tradición. Vamos a comenzar la celebración poniéndonos en presencia de Dios y pidiéndole perdón con humildad por nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Kyrie eleison. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Christe eleison. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Kyrie eleison. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que eliges lo débil del mundo para confundir a los fuertes, concédenos en tu bondad a cuantos celebramos el nacimiento para el cielo de tu mártir Santa Inés, dar su constancia en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta a los Hebreos. Todo sumo sacerdote, escogido de entre los hombres, está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, porque también él está sujeto a debilidad. A causa de ella, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor sino el que es llamado por Dios, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo: «Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy». O como dice en otro pasaje: «Tú eres sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec». Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se convirtió, para todos los que lo obedecen, en autor de salvación eterna, proclamado por Dios sumo sacerdote según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Todos. Oráculo del Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré desde el seno, antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz, juzga los deseos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús: «Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no?». Jesús les contesta: ¿es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto, lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres, y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Estamos acostumbrados a escuchar en la celebración de la Eucaristía que las oraciones que rezamos en la celebración terminan todas por Jesucristo, nuestro Señor, o por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Esa fórmula que empleamos habitualmente en la celebración de la liturgia es la manera de expresar lo que hemos escuchado hoy en la carta a los Hebreos, lo que estamos escuchando estos días en la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos nos habla de un mediador entre Dios y los hombres. Un mediador significa que hay alguien que se presenta delante de Dios, por su santidad, y por lo tanto esa santidad es la que hace que Él pueda presentar oraciones por Él y por todos nosotros. Esto que nos dice la carta a los Hebreos es de lo que estamos escuchando a lo largo de estos días y que puede parecer algo ajeno a nosotros, ajeno a nuestro día a día, y sin embargo es algo de gran importancia. Cristo es un mediador, existe un mediador. Nosotros nos dirigimos al Padre porque tenemos un mediador, porque nosotros, que somos pecadores, podemos elevar nuestras peticiones, nuestras oraciones al Padre porque tenemos un mediador que es santo, que se ha unido a nosotros porque se ha hecho hombre, pero que es santo, que es Dios, y ese es Jesucristo. Cuando nosotros queremos dirigir nuestras oraciones a Dios, lo hacemos por Jesucristo, nuestro Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros tenemos a alguien que habla bien delante del Padre de nosotros. Tenemos a alguien que obtiene algo, y ese algo es, lógicamente, la gracia, delante del Padre para nosotros, los hombres. Y sin Él no podríamos obtener nada de parte del Padre. Por lo tanto, para los cristianos, esta enseñanza que estamos recibiendo estos días en la carta a los Hebreos es fundamental. Solamente el santo puede entrar en el santuario y obtener algo de allí para los hombres. Solamente Jesucristo puede entrar a la presencia de Dios porque ha sido plenamente obediente y entonces obtener la gracia que nosotros le pedimos en cada oración, en cada celebración. Así que la carta a los Hebreos nos enseña, nos repite estos días la importancia que tiene que alguien hace que lo que pedimos sea llevado a la presencia del Padre, que hay uno que se preocupa por nosotros, que hay uno que ha aceptado ser como nosotros, nuestro hermano, para poder llevar a la presencia del Padre nuestra oración. Y así
nosotros podemos fijarnos en hasta qué punto todo lo que recibimos de Dios en nuestra vida lo recibimos por medio del Hijo. Todo lo que viene de Dios es un don que nos concede por medio del Hijo, que ha sido constituido sacerdote eterno. Eso significa, según el rito de Melquisedec. Melquisedec, aquel personaje que aparece en el libro del Génesis, del que no se sabe cuál era su procedencia. Aquel que no tenía un reconocimiento anterior, aquel que no había sido elegido para un año, sino del que se supone que era sacerdote de siempre. Por eso Cristo no es un sacerdote como los de los judíos que cada año cambiaban, sino que es un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, un sumo sacerdote para siempre. Y por lo tanto, para siempre podemos nosotros presentar nuestras peticiones al Padre por la mediación de Jesucristo. Él se ha hecho uno como nosotros y se ha hecho uno con nosotros. Podríamos preguntarnos, ¿y cómo ejerce Cristo ese sacerdocio? ¿Cómo lo ejerce? La carta a los Hebreos nos lo explica en la primera lectura que hemos escuchado hoy. Lo ejerce en obediencia al Padre. En obediencia al Padre. Y aquí aprendemos algo que tiene que ver mucho con nuestra vida. La obediencia no es algo para los ingenuos. La obediencia no es algo para los niños. La obediencia es para los creyentes. La obediencia no es para aquellos que son considerados poco inteligentes o poco capaces, sino todo lo contrario. La obediencia es para aquellos que son creyentes. La obediencia es para aquellos que manifiestan que no hay inteligencia mayor que reconocer la autoridad y sabiduría del Padre. La obediencia que Cristo ha ejercido al Padre, esa obediencia es la que luego nos pide también a nosotros. Así lo decía la carta a los Hebreos. Él ha sido obediente no solamente al Padre, como escuchamos hoy, sino también a la Madre, como escuchábamos en el Evangelio de ayer, y reclama esa obediencia para estar con Él, reclama esa obediencia para poder participar o recibir de su mediación. Nosotros, los cristianos, ejercemos en el mundo una tarea mediadora. Nosotros, los cristianos, hacemos presente a Cristo en medio del mundo cuando obramos en obediencia al Padre. Nosotros ejercemos ese sacerdocio que hemos recibido de Cristo y lo hacemos cuando somos obedientes a Dios antes que a los hombres. Cuando ponemos por delante la voluntad de Dios de la voluntad de los hombres, cuando ponemos por delante qué pensará o qué querrá Dios de nosotros, de qué pensarán o qué querrán los demás de nosotros. Esa obediencia al Padre es en la que se sustenta el hacer visible a Cristo en medio del mundo hoy. ¿Cómo puedo hacer que mi familia, cómo puedo hacer que mis nietos, que mis sobrinos, cómo puedo hacer que mis mejores amigos entiendan que Dios se hace presente en medio de nosotros? En obediencia al Padre. No hay otra actitud mejor que transparente cómo Dios se hace presente en medio de nuestra vida. ¿Quién deseo que se acerque a Dios? ¿Soy un ejemplo de obediencia al Padre o soy un ejemplo de obediencia al mundo? ¿Me dejo llevar por lo que piensan todos o sé poner la palabra de Dios como la más importante que escucho cada día en mi vida? Vamos a pedir al Señor que nos conceda vivir en el día de hoy en esa obediencia, que nos conceda poder experimentar que participamos de ese sacerdocio del Hijo, que nos conceda darnos cuenta de que todo lo recibimos por medio de Jesucristo, que es el mediador entre Dios y los hombres, y que por Jesucristo será por quien nosotros lleguemos un día a las puertas del cielo.
Presentemos nuestras peticiones a Dios nuestro Padre. Celebrando, amados hermanos, la memoria es la otra. Por los pastores y fieles de la Iglesia, para que sus vidas sean testimonio de fe y estén dispuestos a confesar a Cristo con su sangre. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los perseguidores de la Iglesia, para que la sangre de los mártires les obtengan la conversión y puedan unirse a ello con el reino eterno. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los sometidos a prueba y los perseguidos, para que la fuerza del Señor, que hizo triunfar la debilidad de los mártires, le dé también a ellos valor en su tribulación. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cuanto estamos aquí reunidos, para que lavados en la sangre del Cordero, seamos contados entre los elegidos y con los mártires participemos del reino eterno. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, que los dones que te presentamos en la fiesta de Santa Inés sean tan agradables a tu bondad como lo fue para ti el combate de su martirio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú eres ensalzado en la alabanza de tus santos, y cuanto pertenece a su pasión es obra admirable de tu poder. Tú bondadosamente otorgas el ardor de su fe, das firmeza en la perseverancia y concedes la victoria en el combate por Cristo, Señor nuestro. Por eso, Señor, las criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y también nosotros, con todo el ejército de los ángeles, te aclamamos por siempre diciendo:
Santo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamemos el misterio de la fe cada vez. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda
y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tu hija Carmen, que nos ha precedido con el signo de la fe y duerme ya el sueño de la paz. A ella, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Recordar
Cristo hecho pan de cada día se ofrece en el altar. Nosotros entregados al hermano, comemos este pan. Oremos. Oh Dios, que coronaste a la bienaventurada Inés entre los santos con el doble triunfo de la virginidad y del martirio, concédenos en virtud de este sacramento vencer con fortaleza toda maldad y alcanzar la gloria del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.